Bueno, buenos días, parece que vamos a empezar ya. Bienvenidos a los valientes de la primera hora. Y esta sesión, como habéis visto, versa sobre arritmias, mujer y embarazo. En todos los años que ya llevamos de reunión de la sección de arritmias y ahora en los dos últimos con la incorporación de los marcapasos, creo, si no me falla la memoria, me puede fallar, creo que es la primera vez que hay una sesión que toca los aspectos diferenciales o característicos en los diferentes sexos y específicamente de las mujeres, tanto como pacientes como operadoras en los procedimientos intervencionistas. Creo que va a ser una sesión interesante y vamos a empezar sin más. Tendremos la discusión al final. La primera ponente es la doctora Mónica Pardo Fresno y trabaja en la unidad de arritmias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y nos va a hablar de la influencia del género en la incidencia de arritmias, en su tratamiento y en su pronóstico. Adelante, Mónica. Sí. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Mónica Pardo, como ya han dicho, y este es el tema que voy a tratar. Entonces, antes de nada, cabe decir que no tengo ningún conflicto de interés con la presentación que os voy a mostrar. Antes de entrar en el tema en cuestión, me gustaría contextualizar la situación, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que no disponíamos de estadísticas diferenciadas por sexo en cuanto a mortalidad y morbilidad pues hasta hace 25 o 30 años. Por lo tanto, todas las intervenciones sanitarias que se hacían hasta entonces eran destinadas a patología propiamente del sexo masculino. Fijaros a modo de ejemplo, en la década de los 60 en Estados Unidos se prohibió que las mujeres participaran en estudios. Es más, en España hasta el año 93 las mujeres quedaban excluidas también cuando estaban en edad fértil de estudio con medicamentos. Es a partir de la década de los 90 cuando la situación empieza a cambiar. Entonces, ¿somos iguales hombres y mujeres? Pues no. Tenemos diferencias ya en el electrocardiograma y en parámetros electrofisiológicos. Se sabe que la frecuencia cardíaca en reposo es una media de 5 latidos por minuto mayor en las mujeres que en los hombres y que intervalos como el PR, el AH y el HV es menor en el sexo femenino. El QRS presenta menor duración y también menor voltaje, de manera que los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda son menos sensibles en las mujeres, pero más específicos. Y asimismo, el QT corregido es una media de 10-20 milisegundos mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Y esto por qué? Pues porque las hormonas algo sí que tienen que decir. Se ha visto que en concentraciones fisiológicas los estrógenos lo que hacen es inhibir parcialmente la corriente rectificadora en la IKR, con lo cual disminuye la salida de potasio, por lo cual prolonga la duración del potencial de acción. Y a la inversa, tanto la progesterona como la testosterona lo que hacen es activar la corriente rectificadora IKS y favorecer la entrada de calcio. Por lo tanto, lo que hacen es acortar la duración del potencial de acción y esto se traduce en la incidencia en la génesis de las arritmias. Podemos ver que en las mujeres la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular es más frecuente que en los hombres, en cambio en los varones predomina la taquicardia mediada por vía accesoria. La taquicardia sinusal inapropiada es característica de mujeres de edad media y en algunos estudios se señala que de alguna forma estas mujeres están conectadas con la profesión sanitaria. La fibrilación auricular, como veremos después, es más frecuente en varones. En cuanto a canalopatía, síndrome de QT largo predomina en mujeres, así como la incidencia de torsadas de puntas, y el síndrome de Brugada es más prevalente en varones, con una relación 10:1. Asimismo, el patrón tipo 1 espontáneo es más prevalente en varones y los eventos arrítmicos también. En cuanto a taquicardias idiopáticas, la del tracto de salida del ventrículo derecho es más frecuente en mujeres, la del ventrículo izquierdo es más frecuente en hombres, así como la taquicardia ventricular fascicular. En general, la muerte súbita y todas las arritmias ventriculares son más frecuentes en varones, excepto las torsadas de puntas por su relación con el QT prolongado. Y si hablamos de bradiarritmias, la enfermedad del nodo sinusal es más frecuente en mujeres, en cambio el bloqueo auriculoventricular es más frecuente en varones. Si nos centramos un poquito en la taquicardia por reentrada nodal, vemos que se presenta el doble de veces en mujeres que en varones y es característico que el periodo refractario efectivo de ambas vías, de la vía lenta y de la vía rápida, es más corto en mujeres. ¿Esto qué produce? Produce taquicardias con longitud de ciclo menor y hace que las mujeres sean más inducibles que en los varones. Hay estudios que han hallado que la inducibilidad es mayor en la fase lútea, es decir, en la fase intermedia del ciclo menstrual por el aumento de la progesterona.
Si hablamos de vías accesorias, las taquicardias medidas por vías accesorias son el doble de frecuente en hombres que en mujeres, así como la precipitación evidente. Además, las taquicardias antidrómicas son más frecuentes en varones porque los varones presentan un periodo refractario efectivo anterogrado de la vía accesoria menor que las mujeres. El mecanismo aquí no está tan claro. Si a esto le sumamos que la fibrilación auricular es más frecuente en varones, pues las vías accesorias tienen peor pronóstico en los varones porque tienen más incidencia de fibrilación auricular precipitada y de muerte súbita, que la muerte súbita en relación con vías accesorias pues se suele dar en varones menores de 30 años. Las taquicardias ortodrómicas son más frecuentes en las mujeres. Aquí os presento las diferencias que he encontrado en los diferentes estudios que he revisado en cuanto a fibrilación auricular. Si hablamos de frecuencia, en cada grupo de edad es más frecuente en varones que en mujeres. Si tomamos la población general, no, porque la fibrilación auricular se asocia con la edad y las mujeres tenemos mayor supervivencia, mayor esperanza de vida, pero por grupos de edad es mayor en varones hasta los 70 años. A partir de aquí tienden a igualarse los dos grupos. En el momento del diagnóstico, las mujeres tienden a ser más mayores que los varones y los varones presentan mayor porcentaje de disfunción ventricular izquierda. Si buscamos las causas que se relacionan con la fibrilación auricular, en las mujeres hipertensión y valvulopatía, en los varones cardiopatía isquémica de lejos. Las mujeres presentan más comorbilidad, más incidencia de diabetes, ictus y otros tromboembolismos arteriales sistémicos. Las mujeres son más sintomáticas y presentan más complicación de la fibrilación auricular al año de seguimiento, más ACV y más sangrados, aunque esto no se refleja una diferencia en cuanto a mortalidad. La mortalidad es similar en ambos sexos. Lo de que las mujeres son más sintomáticas se reproduce en toda la bibliografía. ¿Y cómo se puede explicar? Pues las mujeres presentan más paroxismos de fibrilación auricular y a frecuencias más rápidas, y a esto le sumamos que tienen más complicaciones cardioembólicas, esto explica que tengan peor calidad de vida que los varones. En cuanto al tratamiento, en aquellas mujeres y hombres que presentan síntomas típicos, el tratamiento no difiere. Control de frecuencia versus control de ritmo no difiere entre sexos. En cambio, en aquellos pacientes que están asintomáticos o presentan síntomas atípicos, la estrategia de control de frecuencia se realiza más frecuentemente en mujeres. Si analizamos el tratamiento con fármacos, los fármacos antiarrítmicos tipo 1 se dan igual en hombres y mujeres, pero la amiodarona se da en un porcentaje mayor en varones, pues relacionado con que la incidencia de cardiopatía isquémica es mayor en varones y que presentan mayor tasa de disfunción ventricular. Para control de frecuencia cardíaca, los betabloqueantes se utilizan igual en ambos sexos, pero la digoxina se utiliza más en las mujeres. Si vemos intervenciones más invasivas como la cardioversión eléctrica o la ablación, pues se realizan más estos procedimientos en los varones. Aquí veis que la participación de mujeres en estudios de ablación de fibrilación auricular es mucho menor que la de hombres, y esto llama la atención porque se sabe que el mantenimiento del ritmo sinusal a 2 años es similar en ambos sexos, y además las mujeres están más sintomáticas, presentan más complicaciones y presentan más efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos, de manera que a mí personalmente estos resultados me llaman la atención. Si cambiamos de tema y tratamos la muerte súbita y las arritmias ventriculares, ya dijimos al principio de la charla que eran más frecuentes en varones. Las arritmias que generan la muerte súbita en varones es taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. En las mujeres es más frecuente la asistolia y la disociación electromecánica. En el varón, la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, se presenta en un porcentaje el doble que en las mujeres, y en las mujeres hay un conglomerado de patologías, ¿no?, que hacen un conjunto mayor que la cardiopatía isquémica. La dilatada no isquémica es frecuente también. En cuanto a qué pasa con la fracción de eyección después de una parada cardíaca recuperada, pues la fracción de eyección es mayor generalmente en las mujeres, aunque aquí hay discrepancia entre diferentes registros. Si cogemos al subgrupo de pacientes que tienen la muerte súbita en el contexto de un infarto agudo de miocardio y disfunción ventricular, el porcentaje es mayor en hombres porque son los que mayor cardiopatía isquémica presentan. Y los hombres tienen mayor inducibilidad de arritmias ventriculares, ya sea en el contexto del infarto, que aquí tenéis los porcentajes, y en la dilatada no isquémica la diferencia es mayor porque las mujeres se inducen solo en un 19% de los casos. Os presento este análisis, es un análisis que se hizo para ver cómo influenciaba el sexo en las arritmias y en la evolución sobre la población más. Entonces, ¿qué vemos? De nuevo, poca participación de las mujeres, esto relacionado con que la población era de cardiopatía isquémica. Las mujeres tienen menos cardiopatía isquémica que los varones. Se ve que la mortalidad no varía tanto en el grupo registro como en el grupo de tratamiento antiarrítmico DAI dirigido por el estudio electrofisiológico. No hay diferencias por sexos en cuanto a la mortalidad. Y otros hallazgos a señalar en este análisis
análisis pues contribuyen otra vez a que la inducibilidad es mayor en varones, pero no hay diferencia en cuanto al tipo de arritmia inducible, ¿vale? Lo más frecuente en ambos sexos es la ATV monomorfa sostenida. La revascularización miocárdica se hace en menos porcentaje en las mujeres que en los varones y no hubo diferencias en el tratamiento antiarrítmico versus DAI según lo que se orientaba en el estudio electrofisiológico. Como veis, la participación de las mujeres en los estudios con desfibrilador, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, es mucho menor que la de los varones. Es mucho menor, sobre todo en la prevención primaria. ¿Por qué? Os pongo esta diapositiva porque las explicaciones que se han dado clásicamente las vamos a ver a continuación, pero en el año 2009 en el JARRIN se publica un estudio muy interesante porque le lleva la contraria a todas las explicaciones clásicas. ¿Cuáles eran? Pues se decía, bueno, pues se le ponen menos desfibriladores porque las mujeres, después de una parada para prevención secundaria, tienen mayor FEBI, pues por lo tanto menos proclives a poner el desfibrilador. Mentira, en este registro se vio que después de una parada las mujeres tenían una FEBI menor que los hombres y para prevención primaria no había diferencias entre sexos en la fracción de eyección. Otra explicación clásica es, bueno, es que las mujeres presentan las muertes súbitas o la cardiopatía isquémica unos 10 años después que los hombres, son más mayores, más comórbidas, pues claro, se les pone menos DAI. Mentira, en este estudio se vio que para prevención secundaria, después de una muerte súbita, las mujeres tenían tendencia, que no era estadísticamente significativa, a ser más jóvenes y la comorbilidad era similar. Otra explicación, bueno, es que hay estudios que han visto que las mujeres no se benefician de un aumento de la supervivencia por los desfibriladores. Bueno, en este estudio se vuelve a ver que esto es mentira, que la mortalidad fue igual en ambos sexos, con y sin desfibrilador. Y bueno, la última explicación que solían dar es que las mujeres rechazan más estos procedimientos. Mentira, en este registro la tasa de rechazos fue similar. ¿Cuál es la causa? Pues es una práctica clínica global. Con los procedimientos invasivos se trata de forma diferente a mujeres y hombres. Este estudio del año 2009 hace un seguimiento muy largo, desde el año 98 hasta el año 2007. Entonces se abre la luz porque se ve que a medida que avanzamos en el tiempo, la tasa de implantes de desfibriladores en mujeres va creciendo acorde con las indicaciones de las guías clínicas, de manera que las diferencias en prevención secundaria se estrechan, pero siguen siendo muy elevadas estas diferencias en prevención primaria. Os presento también este análisis del estudio MADIT-CRT que se hace sobre esta población, donde vemos que la incidencia de TV o FV a los 3 años, incluso también de mortalidad, es mayor en varones que en mujeres. Los varones tienen más terapias apropiadas por paciente que las mujeres. Esta diferencia en la incidencia del endpoint es sobre todo mayor en la miocardiopatía dilatada isquémica. En la no dilatada tiende a haber una diferencia, pero no es estadísticamente significativa. En aquellos pacientes con QRS ancho, sobre todo bloqueo de rama izquierda, se ve que ambos sexos disminuye el endpoint, o sea, responden, van mejor, pero esta mejoría es mayor en las mujeres que en los hombres. Aquí os muestro las curvas. La curva de la gráfica pues muestra que en la miocardiopatía dilatada isquémica el endpoint claramente diferencias importantes y en la dilatada al final de la curva se separan más, pero no alcanza pues, que sea significativa. En el gráfico de arriba veis como la línea continua negra, es decir, los que mejor responden, los que menos endpoint tienen, son las mujeres respondedoras a la terapia resincronizador cuando tienen el QRS ancho. Y en la tabla de abajo vemos qué pasa con los pacientes después de una primera terapia apropiada, bien sea ATP o choque, que la mortalidad aumenta en los sexos, pero aumenta más en las mujeres que en los hombres. En cuanto al ingreso por insuficiencia cardíaca, aumenta en los hombres, pero en las mujeres no hay diferencias significativas previo antes a las terapias apropiadas. No hay que olvidar que las mujeres presentan diferentes efectos adversos a la medicación. Por ejemplo, en la digoxina se sabe que las mujeres tienen mayor incidencia de intoxicación digitálica, como podéis ver aquí, el 29% versus el 15%. ¿Esto a qué se ha atribuido? Pues a que el aclaramiento renal y la masa corporal es menor en las mujeres y estos parámetros son importantes en la cinética de la digoxina. Además, si vemos qué pasa con la quinidina, que es un fármaco que en nuestro medio prácticamente no se utiliza, este estudio es un estudio canadiense donde la quinidina todavía tiene su espacio porque pues es un buen fármaco. En la curva de arriba vemos que al año de seguimiento el 60% de los pacientes está libre de eventos arrítmicos cuando ya había fallado algún otro fármaco antiarrítmico. Pues bien, si se fijan en la curva de abajo, vemos que la tasa de interrupción de la
quinidina se da muy rápido, sobre todo en el primer mes, que luego la curva se estabiliza, pero siempre la curva es mayor en la mujer, es decir, la mujer interrumpe más el tratamiento de quinidina que el hombre. ¿Y por qué? Una de las causas más frecuentes de esta interrupción es la diarrea, pero no hay diferencias significativas entre sexos. En cambio, si vemos la prolongación del QT es mayor en la mujer. Incluso tienen mayor incidencia de tosadas de puntas, aunque está ahí al borde de poder ser estadísticamente significativo. A modo de conclusión, pues decir, no somos iguales. Según sexo tenemos diferente predisposición a tener arritmias. Además, los efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos también son diferentes en hombres y en mujeres. Las mujeres tienen clásicamente una escasa participación en todos los estudios, que el beneficio del DAI es similar en mujeres y en hombres, que las mujeres responden más que los hombres a la terapia de resincronización cardíaca, que el beneficio de la ablación de las mujeres es similar. Hay igual incidencia de recurrencia, similar incidencia de complicaciones, pero que el tratamiento invasivo todavía hoy en día se ofrece menos a las mujeres que los hombres. Y esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Además, te agradecemos que te hayas ceñido bien al tiempo, aparte de lo interesante que ha sido la ponencia en sí. Ahora vamos a pasar al siguiente ponente, que es Laura Galeán, que trabaja en el Hospital del Valdebrón con una unidad específica de cardiopatías en gestantes. Y pues ahora ya nos va a contar ella la influencia del embarazo en las arritmias. Gracias. Antes de empezar, agradecer a la organización que me hayan invitado a participar en un foro de arritmólogos que para una persona que está fuera de este campo pues siempre resulta interesante. Yo estoy segura que aprenderemos todos durante estas charlas. No existe ningún conflicto de interés. Bien, este es un breve esquema de lo que va a ser la presentación. Recordarles muy brevemente cómo es la adaptación fisiológica normal de un embarazo, cuál es la incidencia de arritmias en un embarazo con y sin cardiopatía y cuál es la recurrencia de este fenómeno en pacientes que tienen historia previa de arritmias, la relevancia, la importancia de este problema, posibles causas que pueden explicar la incidencia diferente durante la gestación de las arritmias, muy brevemente hablar del síncope durante la gestación y finalmente una breve pincelada sobre líneas de investigación en este campo. En un embarazo normal se producen un conjunto de cambios fisiológicos como son el aumento del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, de las resistencias vasculares periféricas y de la distensibilidad arterial. La presión arterial en una gestación normal produce una caída progresiva que llega a su valle en torno a la semana 16-20 de gestación, para después aumentar progresivamente hasta llegar a niveles normales pregestación. El gasto cardíaco también aumenta de forma dramática durante el embarazo. De hecho, a partir de la semana 5 de gestación puede producirse hasta un aumento del 50% del gasto cardíaco inicial. Y esto será a expensas de un aumento del volumen sistólico y de un aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumentará progresivamente también desde la primera etapa del embarazo, llegando a su pico en el tercer trimestre y produciéndose en global un incremento en torno a un 25% de la frecuencia cardíaca global. Como es de esperar, todo este conjunto de cambios fisiológicos que se producen en un embarazo normal pueden conllevar a una paciente a tener síntomas, palpitaciones, por ejemplo, o síncope, sin que haya una arritmia subyacente. ¿Cuál es la incidencia de arritmias en una gestación normal, sin cardiopatía? Este estudio, realizado en 110 pacientes que habían sido remitidas a una consulta especializada por síncope, palpitaciones o mareos, fueron comparadas con unas 52 pacientes que eran remitidas por la presencia de un soplo cardíaco, pero con un ecocardiograma normal. Este fue el grupo control. Al comparar estos dos grupos, se objetivó que la incidencia de extrasistolia auricular era alta en los dos grupos, en torno a un 56-58%, que sería superior a lo que sucede en la población normal, no gestante, y sí que se observó que en el grupo de síntomas había una mayor tendencia a presentar mayor número de extrasístoles auriculares en los Holters de 24 horas, pero sin diferencias significativas.
¿Qué sucedió con las arritmias ventriculares? Se puede ver que hubo una también alta incidencia de extrasistolia ventricular en ambos grupos, no presentaron arritmias complejas y en este caso sí que se vio que en el Holter de 24 horas pues había una cierta predominancia en las pacientes con síntomas a presentar mayor número de extrasístoles. Es interesante de este estudio que se recogieron aquellos casos que habían tenido un número muy importante de extrasístoles en los registros de 24 horas, tanto de extrasistolia auricular como ventricular, y se comprobó que al realizar un Holter de control tras 6 semanas posparto, la presencia de arritmias, que en este caso eran extrasístoles, caía significativamente. Respecto a este estudio hay otras dos conclusiones también importantes, y es que no se objetivó una correlación clara entre la incidencia de extrasistolia y los síntomas y que únicamente un 10% de las pacientes remitidas por síntomas sugestivos de arritmias tenían realmente extrasistolia. Es de esperar que en las pacientes con cardiopatía suceda algo parecido o incluso peor. Este es un estudio publicado hace poco, en el año 2013, que recoge los resultados del grupo de investigación ROPAC. Este grupo de investigación es una iniciativa de la Sociedad Europea de Cardiología que empezó recogiendo datos de embarazadas con cardiopatía estructural en Europa, pero que progresivamente, dado su importancia, se ha extendido a nivel mundial y en el momento actual ya tienen más de 5.000 gestaciones de riesgo registradas. En este caso se publicaron los resultados de más de 1.300 pacientes con cardiopatía estructural y aparte de observar que la mortalidad en las pacientes con cardiopatía estructural y gestación tienen 100 veces más de probabilidades de morir que una paciente que no tiene cardiopatía estructural, determinaron que entre las complicaciones importantes que se producían durante la gestación estaba la presencia de arritmias supraventriculares y ventriculares, que eran significativamente más frecuentes que lo esperado en la población. ¿Cuál es la recurrencia de las arritmias en pacientes que previamente han tenido una arritmia? Existen muy pocos estudios sobre este campo. Únicamente existe este estudio de Candice Silversize, realizado en el Hospital General de Toronto y en el Mount Sinai, un estudio que por las características de los centros recoge un número importante de pacientes con cardiopatías congénitas complejas, y su objetivo fue determinar cuál era el grado de recurrencia de la arritmia durante la gestación o el posparto, y se determinó que el grado de recurrencia era del 44% y la mayoría de las recurrencias sucedían durante el periodo gestacional, siendo en torno al 20% los casos que recurrían en el posparto, que como siempre indicamos los que nos dedicamos a este campo, a las gestantes con cardiopatía, también es un periodo de especial interés para los eventos cardíacos, como son las arritmias o la insuficiencia cardíaca. En el análisis multivariante no se detectaron como predictores de recurrencia ni la edad materna, ni la primiparidad, ni la cardiopatía estructural e incluso tampoco el tratamiento antiarrítmico. En este estudio hubo un 20% de eventos neonatales, sobre todo por prematuridad, pero esto hay que interpretarlo teniendo en cuenta que era una población de alto riesgo, ¿no? Con una proporción importante de pacientes con cardiopatía congénita compleja. ¿Y qué implicación tiene pronóstica que una paciente gestante tenga una arritmia? Esto depende de si tiene cardiopatía estructural o no la tiene. Existen múltiples estudios que a lo largo de la historia han intentado buscar posibles predictores de complicaciones durante la gestación. Entre ellos se encuentra este estudio prospectivo, uno de los de mayor entidad, que recogió más de 500 casos canadienses de pacientes gestantes con cardiopatía estructural y determinaron que entre los principales predictores de complicaciones cardíacas se encontraban el haber tenido un evento previo arrítmico o presentar una arritmia durante la gestación. Únicamente por el hecho de tener este factor de riesgo, las pacientes tendrían un 27% de probabilidades de sufrir una complicación cardíaca importante durante la gestación. También existen otros grupos, como son los investigadores del grupo Zahara. En este caso se investigaron únicamente gestaciones en pacientes con cardiopatía congénita, y en este caso también determinaron que uno de los principales predictores de complicaciones maternas era la presencia de arritmias previas. Por lo tanto, la cardiopatía estructural es un factor de riesgo para que las pacientes que presentan arritmias durante la gestación tengan complicaciones importantes. ¿Qué sucede en las pacientes que no tienen cardiopatía estructural? En el momento actual, las guías de práctica clínica europeas, publicadas recientemente, sugieren la clasificación del riesgo durante la gestación según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada
simplificada por Thorne. En este caso, se dividen las pacientes en 4 grandes grupos que irían de menor riesgo a un riesgo muy incrementado y, por lo tanto, contraindicación para la gestación. Y como pueden comprobar, pues las arritmias se encuentran así clasificadas de forma muy global en los primeros 2 grandes grupos, que implicarían un riesgo bajo o poco significativo durante la gestación, ¿no? Pero, sin embargo, es un riesgo añadido a una gestación normal. ¿Y qué causas pueden explicar este fenómeno? Pues como ya bien ha explicado la doctora Mónica Pardo, podría explicarse por el efecto hormonal, que ahora veremos. Existen algunas teorías más iniciales que lo relacionarían con un aumento del tono simpático durante la gestación. En este estudio realizado en 22 pacientes sanas, se determinó, midiendo maniobras vagales poco invasivas, cómo era la respuesta durante la gestación, y se determinó que probablemente había una disminución del tono parasimpático y esto generaba un aumento del tono simpático. Sin embargo, a posteriori, esto no se ha correlacionado con un aumento de la actividad catecolaminérgica, que es lo que esperaríamos. De hecho, en varios estudios, concretamente existen 3 grandes estudios que han estudiado la actividad catecolaminérgica en pacientes gestantes y determinan que no es que aumenten, sino que incluso la actividad de la noradrenalina y la adrenalina durante la gestación puede llegar a disminuir. Las hormonas sexuales sí que juegan un papel importante, parece ser. Es bien sabido que los estrógenos prolongan el intervalo QT. De hecho, se ha publicado recientemente este estudio en este mismo año, en que se miden en más de 150 pacientes los electrocardiogramas desde antes de la gestación al primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y lo que se objetiva es que la duración de la onda P y del intervalo QT aumenta a lo largo del embarazo, con diferencias significativas entre el tercer trimestre y los 2 trimestres previos e incluso desde antes de la gestación. Esto también se ha demostrado en pacientes posmenopáusicas que están realizando terapia sustitutiva con estradiol, en que también se han comprobado los mismos cambios. También existen estudios algo más experimentales. Parece ser que la progesterona podría tener un papel contrario, un papel más protector. De hecho, en la primera curva que les he mostrado de los cambios hormonales que se producen durante la gestación, vemos que inicialmente hay un cierto predominio de la progesterona en frente a los estrógenos, que podía proteger a las pacientes en el primer trimestre, y que justo cuando refieren más síntomas, que es en torno al segundo y tercer trimestre, es cuando hay un mayor predominio de los estrógenos por encima de la progesterona. Este estudio realizado en cobayas a las que se les dio progesterona determinaron que había una reducción del potencial de acción, probablemente ligado a la vía de la N-osintetasa, y mediante un modelo informático consiguieron reproducir las fluctuaciones que se producían, sobre todo en el intervalo QT, a lo largo de un ciclo menstrual y también durante la gestación. Por lo tanto, parece ser que la progesterona podría tener un factor protector. ¿Cuál es la incidencia del síncope durante la gestación? La verdad es que el síncope es frecuente. De hecho, como ya hemos visto en la primera diapositiva, los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo pues pueden claramente generar un síncope, sobre todo por la caída de la presión arterial y de las resistencias vasculares periféricas. Y de hecho, se ha descrito que hasta un 5% de las gestantes, que es una proporción muy importante, han padecido un síncope y casi un tercio episodios de presíncope. Los síncopes, pues claramente, incluso históricamente, se han conocido como un signo de embarazo, ¿no?, en muchas ocasiones, y en la mayoría de los casos serán debidos por estos cambios fisiológicos. Existen casos muy extremos, como es este de una paciente que presentaba síncopes por una extrema compresión de la vena cava inferior al final de la gestación, o en casos muy aislados se pueden acompañar de bradiarritmias. La verdad es que la presencia de una bradiarritmia importante en la gestación es algo extremadamente raro. Cuando sucede habitualmente es bien tolerado, cuando es un grado de bloqueo no muy elevado, y únicamente en las pacientes que presentan una cardiopatía estructural sí que pueden aparecer síntomas, sobre todo al final del tercer trimestre, cuando los requerimientos del aumento del gasto cardíaco pues son superiores. En global los resultados son favorables, y en caso de que tengamos algún caso extremo de síncopes de repetición y un bloqueo de grado avanzado, pues puede realizarse la implantación de un marcapasos de forma segura a partir de las 8 semanas de gestación. Y respecto a las líneas de investigación, pues esto es un campo limitado, evidentemente, como pueden suponer, por las limitaciones éticas que representan las pacientes embarazadas. Existen muy pocos recursos para investigar qué es lo que sucede en estas pacientes. De hecho, hay que hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo
bastante individual, ¿no?, pero multicéntrico de cara a recoger datos en estas pacientes. El grupo de la Sociedad Europea de Cardiología, el grupo ROPAC, la verdad es que ha hecho un esfuerzo increíble al respecto, ¿no?, registrando más de 5.000 gestantes en el momento actual, y en ello participan múltiples centros y países de todo el mundo, pero es de los pocos recursos que tenemos para saber qué sucede en esos pacientes, realizar grandes estudios prospectivos. ¿Qué sucede con las arritmias? Las arritmias suelen escapar de estos grandes estudios porque en estos registros no se incluyen las pacientes que no tienen cardiopatía estructural. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo aún mayor. De hecho, en nuestro centro hemos tenido la iniciativa, sobre todo gracias a la ayuda del doctor Moya, de realizar un registro que se empezará en breve en una comunidad autónoma para determinar cuál es la incidencia de las arritmias durante la gestación en pacientes que no tienen y tienen cardiopatía estructural, para saber tanto la incidencia como qué es lo que está pasando en el momento actual, cómo se manejan estas pacientes y para ayudar a determinar cuál sería el manejo más adecuado en un futuro de estos problemas. Y para concluir, pues recordarles que los cambios fisiológicos pueden mimetizar una arritmia, ¿no?, sin que ésta exista, y solo en un 10% de los casos podemos llegar a encontrar que los síntomas son atribuibles a una arritmia, que la incidencia en el embarazo sin cardiopatía es alta en lo que refiere a la extrasistolia, sobre todo ventricular, y habitualmente implica un bajo riesgo, pero que en las pacientes que tienen cardiopatía estructural la presencia de arritmias supraventriculares y ventriculares pueden llegar a dar un muy mal pronóstico a estas gestaciones. La recurrencia de arritmias durante la gestación es frecuente, en torno a un 44% de las pacientes que lo han presentado, y la causa de todo esto aún no se sabe claramente, pero parece ser que las hormonas jugarían un papel muy importante en la generación de arritmias. Y aunque la aparición del síncope es muy frecuente en la gestación, de forma muy aislada se acompaña de una bradiarritmia significativa y que necesita un tratamiento. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, la doctora Galán, por tan interesante exposición y por atenerse al tiempo. Y a continuación, pues contamos con el doctor Pablo Moriña, que trabaja en Jaén. No, en Huelva, no. De Jaén nunca. Y bueno, ¿por qué lo hemos traído aquí entre tantas mujeres? Es porque él tiene bastante experiencia, él y su grupo, y experiencia publicada sobre la realización de procedimientos intervencionistas sin escopia, con cero escopia, lo cual es un tema muy interesante en relación con las mujeres embarazadas y, como luego veremos también, con las profesionales que trabajamos en este campo que se pueden quedar embarazadas. Adelante, Pablo. Perdóname por lo de... Muchas gracias, María. Bien, en primer lugar, agradecer a la organización su invitación a participar en esta mesa y expresar también mi satisfacción por ser el único varón en esta mesa especialmente dedicada a la mujer, y también mi satisfacción por comprobar que entre el auditorio pues yo creo que predominan también los varones, y por el interés que ha suscitado esta mesa. Como el tiempo es limitado, yo no me puedo dedicar a analizar uno a uno todos los trastornos arrítmicos que pueden aparecer en la embarazada y cómo abordarlos. Por lo tanto, simplemente me voy a limitar a dar unas líneas generales de actuación ante las arritmias en la mujer embarazada, basado en los conocimientos que tenemos en la actualidad y fundamentalmente en las mejoras técnicas que hemos tenido en los últimos años en nuestras unidades de arritmias. En realidad, el embarazo supone un factor diferenciador en las arritmias. Y esto es así porque, bueno, en principio todas las arritmias pueden presentarse en la embarazada. Cualquier síndrome arrítmico de los que conocemos puede presentarse en una mujer embarazada. Sin embargo, como han comentado las ponentes que me han precedido, la epidemiología es distinta a la de la población general, porque aquí estamos hablando de un grupo muy concreto, estamos hablando de mujeres y en edad fértil. Por lo tanto, la incidencia relativa de arritmia va a ser muy diferente a la población general. Como también han comentado ya, el embarazo por sí mismo supone un factor de riesgo para aumentar el número de crisis, o sea que personas que ya han tenido arritmias antes de quedarse embarazadas, durante el embarazo pueden sufrir un mayor aumento de crisis, o en ocasiones aquellas personas que ya tienen un sustrato predeterminado, puede ser el embarazo el factor desencadenante
de una crisis. Pero el factor diferenciador fundamental de la mujer embarazada es el riesgo fetal. Es el riesgo al feto, que puede ser producido por dos cosas: o por la misma arritmia y su mala tolerancia hemodinámica, o por las medidas terapéuticas que tenemos que emplear para tratarla, sean fármacos, sea ablación. Por lo tanto, en líneas generales, ¿cómo podemos enfocar el tratamiento de una arritmia en la embarazada? Pues lo que es la fase aguda, yo creo que no hay grandes diferencias a cómo debemos enfocar el tratamiento en cualquier otra persona que nos llegue a un hospital. Aquellas arritmias mal toleradas hemodinámicamente pueden ser tratadas en principio siempre con la adenosina, y aprovecho la asistencia de médico de urgencia, tanto de mi hospital, que lo estoy viendo aquí, como probablemente de otros hospitales, para hacer una apología por el uso de la adenosina como una primera herramienta terapéutica en urgencia ante cualquier persona que llegue con una arritmia, con su electro de 12 derivaciones, porque luego a nosotros, a los arritmólogos, nos facilita mucho lo que es el diagnóstico y planificar el tratamiento definitivo. Pero hecho este comentario, también diría que la cardioversión eléctrica es segura en mujeres embarazadas. Por lo tanto, en lo que es la fase aguda no creemos que vaya a haber ningún cambio, ni ahora ni en el futuro, en cuanto al tratamiento de las arritmias. Lo que sí creemos que está sujeto a cambios, y cambios importantes, va a ser el tratamiento definitivo, la prevención de recidivas de arritmias. ¿Y cómo podemos prevenir las recidivas? Pues o usando fármacos o usando la ablación con catéter, no hay otra manera. La pregunta es, ¿debemos prevenir las recidivas en todas las pacientes embarazadas que hayan sufrido una arritmia? Pues probablemente no en todas. Y eso depende de una serie de factores. Pues el primer factor será el riesgo vital que tenga la arritmia, bien para la madre o bien para el feto. No va a ser lo mismo una crisis de taquicardia intranodal que una fibrilación auricular rápida en el contexto de un Wolff-Parkinson-White. Por lo tanto, el riesgo vital sería el primer factor que deberíamos tener en cuenta. Otro factor importante puede ser la frecuencia de las recurrencias. El embarazo, ya hemos visto que aumenta la recurrencia de muchas arritmias. Por lo tanto, si una persona tiene una taquicardia intranodal, pero está teniendo crisis durante el embarazo cada 15 días, pues probablemente debamos hacer algo, porque no va a estar esa persona cada 15 días ingresando en el hospital con una crisis. Y también es importante tener en cuenta la cronología del embarazo. Ya sabéis que el periodo de mayor riesgo fetal son los 3 primeros meses, con lo cual, un embarazo que esté ya a término, pues supondrá un menor riesgo que un embarazo en las primeras semanas. En relación con los fármacos, la FDA clasifica los fármacos en 5 grupos dependiendo del riesgo para el feto y la mayoría de los fármacos antiarrítmicos, como podéis comprobar, están dentro de la clase C. Clase C, que dice que el riesgo no puede ser excluido y que realmente carecemos de grandes estudios en humanos que comprueben que no va a ocurrir ningún efecto secundario con estos fármacos, pero que estamos autorizados a utilizarlos porque probablemente los beneficios sean mayores que los riesgos. Y ahí se incluyen prácticamente todos los fármacos antiarrítmicos. El único fármaco antiarrítmico que está dentro de la clase X, que significa que están contraindicados pero no está aquí, es la dronedarona. Es el único fármaco que específicamente está completamente contraindicado. Pero la otra posibilidad de prevenir las recidivas es el tratamiento intervencionista. La ablación es el tratamiento definitivo de la mayoría de las arritmias. Sobre eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, en el caso de la embarazada siempre ha sido o se ha considerado de ultimísima elección. ¿Por qué? Pues por el posible efecto teratogénico de las radiaciones de la fluoroscopia que utilizamos para guiar los catéteres en el feto. Sin embargo, cada día tenemos más casos en la literatura de ablaciones realizadas en embarazada, y como en este artículo publicado por el grupo de Antonio Berruezo, donde realizan la ablación a 2 pacientes en concreto, uno creo que era, una paciente
una paciente con una taquicardia auricular incesante y una taquimiopatía, y demuestran que en manos expertas la dosis de radiación utilizada, incluso cuando solo se utiliza la fluoroscopia como forma de guiarnos anatómicamente durante el procedimiento de ablación, son inferiores a los 50 miligauss que se utilizan como de riesgo fetal. De todas maneras, nosotros pensamos y seguimos siempre el principio ALARA de protección radiológica, o sea, usar la menor radiación que sea posible. Y en este sentido, los navegadores transdimensionales que se han desarrollado en los últimos años han supuesto un avance enorme en lo que es el mapeo y en lo que es el tratamiento de las arritmias. ¿Y por qué eso es así? Pues por un lado porque permiten visualizar perfectamente los catéteres. Nos permiten movernos dentro de la cavidad cardíaca con una enorme precisión. Está demostrado que acortan los tiempos de los procedimientos, sin duda alguna. Permiten reducir los tiempos de fluoroscopia y, es más, permite realizar los procedimientos sin el uso de fluoroscopia, con fluoroscopia cero. Y sin ninguna duda también aumentan lo que es el porcentaje de éxitos. En este sentido, nosotros llevamos ya muchísimos años realizando todos los procedimientos en nuestro laboratorio sin fluoroscopia. Bueno, todos los que en los que el sustrato está localizado en el lado derecho del corazón. En los sustratos izquierdos utilizamos mínima cantidad de fluoroscopia para el acceso a cavidades izquierdas. Una vez que estamos en cavidad, ya prácticamente no usamos fluoroscopia. Nosotros publicamos nuestra experiencia hace un par de años en el Journal of Cardiovascular Electrophysiology sobre más de 300 casos y la experiencia es excepcional. O sea, tenemos una tasa de éxito tanto en flúter auricular, taquicardia por entrada intraneural, vía accesoria, taquicardia incisional, en fin, todos los sustratos arrítmicos superior al 90% y con una tasa de complicaciones similar a la que se tiene con fluoroscopia. Esto, bueno, para los que estáis acostumbrados a manejar navegadores, pues como veis, la posición relativa de los catéteres, este es un caso, vamos, está extraída de nuestra publicación, una foto de nuestra publicación de la ablación de una taquicardia intranodal, donde, bueno, ponemos como referencia el catéter de His, un catéter que puede ser decapolar o tetrapolar en el seno coronario, y el catéter de ablación, en este caso, aplicando un punto de ablación en la región posteno-medio septal del triángulo de Koch para una taquicardia intranodal. A veces también podemos reconstruir la anatomía, en este caso es un flúter común, se diseña lo que es la línea de ablación y se realiza la ablación del flúter común. Todo esto sin el uso de fluoroscopia. Y esto ya no es una anécdota. La ablación sin escopia no es una anécdota, sino que existen ya muchísimas publicaciones. Esto es una muestra de series amplias en las cuales se demuestran que la ablación en la mayoría de los sustratos y con los navegadores actuales se puede realizar con escopia cero. Y en este caso también los grupos españoles, en este caso el grupo de Granada, con Miguel Álvarez y Luis Tercedor, pues ha publicado bastante, tiene dos series, una de flúter común, otra de taquicardia intranodal, realizadas con cero fluoroscopia. Luego esto ya no es una anécdota, esto es una realidad. Y es más, el propio Miguel Álvarez ha promovido un registro nacional de ablación sin escopia que ya se ha completado. En él hemos participado 11 centros. Esto todavía no está publicado, son datos que me ha aportado él a mí porque está realizando el análisis. Hay 233 pacientes incluidos y solo en el 10% se utilizó fluoroscopia. Esto ya es multicéntrico y aquí había centros con distinta experiencia en lo que es ablación sin escopia, pero globalmente solo se utilizó la escopia en el 10,4% de los casos. Por lo tanto, ¿se puede hacer ablación en la embarazada sin escopia? Pues por supuesto. Este es un caso nuestro de una paciente embarazada que nos llegó a urgencia. Aquí tenemos a los médicos que la recibieron, que conocen perfectamente el caso, que se diagnosticó de embarazo y de arritmia en el mismo acto. O sea, la mujer no sabía que estaba embarazada, llegó con una fibrilación auricular preexcitada en el contexto de un Wolff Parkinson-White, muy mal tolerada hemodinámicamente, que precisó cardioversión en urgencia, si no mal recuerdo, en fin,
que con nuestra experiencia en ablación sin escopia decidimos hacer la ablación. En este caso, nosotros le decimos vía retrógrada. ¿Por qué? Pues para evitar totalmente el uso de radioscopia. Nosotros, desde que hacemos ablación de fibrilación auricular, estamos mucho más seguros con la vía transeptal que con la vía retrógrada para la ablación de vías izquierdas. Pero claro, usamos radioscopia para el acceso transeptal. Con el fin de hacer, en el caso de la embarazada, escopia cero, hicimos vía retrógrada, accedimos a través de la aorta, como se puede ver perfectamente, localizamos la vía en la región anteroseptal del anillo mitral, aplicamos radiofrecuencia y, bueno, pues anulamos la conducción de la vía anómala. Esto es un caso real realizado en mi hospital. Tenemos otro caso también de una taquicardia incesante que igualmente lo pudimos hacer sin escopia. ¿Y qué dicen las guidelines? Pues las guidelines consideran el uso de fármacos para la prevención de las recidivas como una indicación 2A, pero la ablación del catéter sigue estando muy restringida, según la guideline, y la consideran una indicación 2B. Nosotros creemos que ya existe la suficiente evidencia como para que haya una subida en el escalafón en lo que es la indicación de ablación en la embarazada. Creemos que ya existen no estudios multicéntricos, pero sí, o algunos sí, pero bueno, no randomizados, pero series de casos suficientemente amplias que demuestran que la ablación sin escopia y sin riesgo de radiación para el feto pues es posible y que probablemente en los próximos años o en la próxima revisión de la guideline, pues deba subirse en el escalafón la ablación hasta una indicación probablemente 2A. Y creo que esto es todo lo que quería contaros. En conclusión, decir que el tratamiento de las arritmias en la embarazada no difiere significativamente del tratamiento en la población general, que aunque hasta ahora el tratamiento invasivo sea considerado el último recurso, el desarrollo de los navegadores tridimensionales permite hoy ofrecer un tratamiento definitivo de manera más precoz y que, como en cualquier otro caso, siempre la decisión de realizar un tratamiento definitivo o no durante el embarazo debe ser individualizada en función de los riesgos potenciales para la madre y el feto de la propia arritmia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu ponencia y sobre todo por haber un poco sacado este tema del uso de los navegadores y de las ablaciones sin escopia, que creo que eso va a sembrar algunas posibles discusiones, porque yo creo que tienes toda la razón del mundo. Pasamos a la siguiente ponente, que es la doctora Marta Pombo, que ella realiza procedimientos intervencionistas de hemodinámica y de estimulación en el hospital en Marbella y tiene la experiencia personal de haber mantenido su actividad laboral durante el embarazo. Hola, buenos días a todos. Quería en primer lugar agradecer a la organización la invitación a participar en esta mesa en la que vamos a hablar de un tema yo creo que poco frecuente en estos foros, pero un tema yo creo que interesante y sobre todo eminentemente práctico para las mujeres que nos dedicamos al intervencionismo. Los procedimientos de electrofisiología y ablación con catéter han sufrido una rápida evolución en los últimos años. En Europa se realizan más de 50.000 ablaciones al año. Las indicaciones emergentes y la mayor complejidad de los procedimientos, tanto en hemodinámica como en electrofisiología, conllevan una mayor radiación a los pacientes y una mayor exposición ocupacional. El riesgo de la radiación es motivo para modificar carrera profesional hacia subespecialidades con mínima exposición hasta en el 24% de las mujeres. Según una encuesta de la ERA realizada en el 2014 sobre la práctica de electrofisiología en 52 centros europeos, sabemos que existe un predominio claro de varones en los laboratorios de electrofisiología y hasta en el 63% de los laboratorios no hay ninguna mujer ni entre el staff ni entre el personal en formación. Además, solo un 30% de las mujeres realizan procedimientos bajo fluoroscopia durante el embarazo. Podemos preguntarnos si eso debe ser así, si la mujer embarazada debe estar alejada de la sala o si por el contrario puede trabajar y en qué condiciones. Vamos a revisar brevemente cuáles son las unidades de medida que utilizamos para cuantificar la radiación en procedimientos guiados por fluoroscopia.
La dosis absorbida es la dosis recibida por órgano o tejido, se mide en grays y expresa energía por unidad de masa. Sin embargo, una misma radiación absorbida, una misma dosis de radiación absorbida, puede producir un efecto biológico distinto en función del agente ionizante que emite la radiación. Y de ahí el término de dosis equivalente, que es la dosis absorbida pero corregida por un factor de ponderación de la radiación. Se mide en sievert y si tenemos en cuenta que el factor de ponderación de la radiación para los rayos X es 1, tenemos que la dosis absorbida y la dosis equivalente son numéricamente iguales. Y 1 miligray de dosis absorbida es equivalente a 1 milisievert de dosis equivalente. ¿Y cuál es la dosis efectiva? Pues es la suma ponderada de todas las dosis equivalentes, pero corregidas por un factor de ponderación de los tejidos, es decir, teniendo en cuenta la sensibilidad o la susceptibilidad de los tejidos al efecto biológico de la radiación. Y es que hay que tener en cuenta que hay tejidos como la médula ósea, el colon, el pulmón o la mama que son más sensibles que la superficie del hueso, el cerebro o la piel. La dosis efectiva es un término importante porque nos da una medida global de radiación y es lo que utilizamos para calcular el riesgo del trabajador y nos da una estimación de la probabilidad de efectos estocásticos de los que luego hablaremos. Bien, ¿cuáles son los datos que nos aportan los equipos de rayos X? Nos aportan el tiempo de fluoroscopia, que es una medida útil, pero que no nos da información sobre la dosis en piel, kilovoltaje, miliamperios, que nos hablan de la calidad y cantidad de la radiación, y una medida importante que nos habla de la cantidad de radiación que recibe el paciente, que es el producto área-Kerma o el producto dosis área, que se mide en grays por centímetro cuadrado y cuyos valores normales son de 20 a 80 en procedimientos diagnósticos y de 50 a 300 en procedimientos terapéuticos. Con factores de conversión adecuados, este producto área-Kerma nos permite calcular la dosis efectiva que recibe el paciente por cada procedimiento y es un buen estimador en este caso también de los efectos estocásticos en el paciente. Los dosímetros personales que nos aportan dos medidas, la HP10, que es la dosis equivalente en tejido blando a 10 milímetros de la piel. Normalmente nos la da el dosímetro que llevamos debajo del plomo y es un buen indicador de la dosis efectiva general del trabajador. La HP007 es la medida de dosis equivalente de tejido blando a 0,07 milímetros de la piel. Normalmente lo mide un dosímetro que está expuesto, es decir, que no está protegido por el plomo y nos da idea de la dosis equivalente en piel expuesta, no protegida, manos y lentes. Hay que tener en cuenta que la dosis equivalente por tejido y la dosis efectiva no son medibles directamente, sino que son calculadas a partir de magnitudes medibles como las que nos dan los dosímetros personales. En esta diapositiva vemos cuál es la dosis de radiación que recibe el paciente por procedimiento. Vemos cómo los procedimientos terapéuticos implican mayor dosis de radiación que los diagnósticos, 15 frente a 3 milisievert. Los procedimientos de implante dispositivo implican una alta tasa de radiación, sobre todo el implante de TRC. Y aunque los datos iniciales hablaban de una exposición anual comparable entre hemodinamistas y electrofisiólogos, como ha dicho el doctor Moriña, ya el uso de sistemas de navegación o fluoroscópicas han hecho que disminuya la dosis para los electrofisiólogos, con menor adquisición de imágenes y menor dosis. ¿Cuál es el límite de dosis ocupacional? Pues bien, en el año 2007 la Comisión Internacional de Protección Radiológica establece unos límites de dosis ocupacional, lo expresan mediante dosis equivalente para efectos deterministas en tejidos específicos y mediante dosis efectiva para el efecto global del trabajador. Como dosis efectiva sería 20 milisievert por año en 5 años consecutivos, sin sobrepasar los 100 milisievert en 5 años y sin que en un año único se superen los 50 milisievert. Con respecto a la equivalente dosis en lente sería igual y piel y extremidades 500 milisievert en un año. Y bien, con respecto al feto de la mujer expuesta, el Consejo Nacional Americano de Protección Radiológica establece que el límite de dosis para el feto expuesto debe ser tan bajo como sea posible, según el principio de Alara, siempre que no se superen los 5 milisievert durante el embarazo. La Comisión Internacional de Protección Radiológica es aún todavía más conservadora y lo que nos dice es que las condiciones de trabajo de la mujer expuesta deben garantizar que la dosis durante todo el embarazo no supere 1 milisievert. ¿Cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en el feto? Bien, hay efectos deterministas y efectos estocásticos. Los efectos deterministas se deben a muerte celular, tienen una dosis umbral por debajo de la cual no se produce el efecto, la severidad del efecto también depende de la dosis y serían las malformaciones, el retraso en el crecimiento uterino, el retraso mental, etc. Los efectos estocásticos se deben no a muerte celular, sino a un daño en el DNA que se repara de forma aberrante y da lugar a una proliferación neoplásica. La severidad no depende de la dosis ni tienen umbral de dosis. Sin embargo, la probabilidad de que aparezca el efecto sí que depende de la dosis recibida y sería la inducción de cánceres y de enfermedades hereditarias. En cualquier caso, los efectos biológicos sobre el feto van a depender de la dosis que reciba y del momento o de la edad del feto en el momento de la gestación. El primer trimestre es el periodo más sensible. Hay pocos datos acerca del periodo preimplantación. Se cree que los 10-12 primeros días son los más sensibles a los efectos letales de la radiación.
con el efecto de la ley de todo o nada, aunque esto es muy poco probable por debajo de los 100 miligrays. Durante el periodo de organogénesis, de los 20 a los 50 días, son más frecuentes los efectos teratógenos, malformaciones en el sistema nervioso central y en el esqueleto. También muy poco esperable, según la comisión, por debajo de los 100 miligrays. Durante el desarrollo fetal puede tener lugar el retraso mental y al final del embarazo el cáncer por irradiación del feto no esperable a dosis por debajo de 50 miligrays. Si nos fijamos, el umbral de dosis para estos efectos deterministas, estamos hablando de 50 o 100 miligrays, es claramente superior al límite de dosis recomendado para el feto expuesto, que hemos dicho de 1 milisievert, y es también claramente superior a la dosis anual estimada recibida por un cardiólogo intervencionista muy activo, que como mucho suele recibir 5 milisievert al año. Con respecto al riesgo de cáncer por irradiación intrauterina, aquí los datos son más dispersos, realmente hay pocos datos, tenemos estudios de casos y controles y estudios de cohortes con resultados y grado de consistencia variables. Con respecto a los casos control, la mayor base de datos proviene del registro Oxford de cánceres en la infancia, que lo que hace es estudiar los factores de exposición del útero materno en 15.000 niños afectos de cáncer. 2.182 casos versus 1.712 controles estuvieron expuestos a la radiación, la mayor parte en el tercer trimestre. Pues bien, este estudio demuestra un incremento de la incidencia de cáncer global, tanto leucemia como tumores sólidos, en las mujeres expuestas, con una ratio de 1.39. Este estudio es contundente y realmente tiene un alto volumen de pacientes, pero tiene limitaciones y limitaciones muy importantes. Se incluyen únicamente casos de cáncer fatal, hay un sesgo de información, hay que tener en cuenta que los factores de exposición se recogían en base a la entrevista con las madres, que muchas veces no recordaban cuánto habían sido expuestas. La información no era muchas veces cotejada con informes médicos. Y luego hay una gran incertidumbre en dosis en cuanto al número de exposiciones, la cantidad de radiación en cada exposición y la radiación no abdominal. Los estudios de cohortes no demuestran la asociación entre la exposición intrauterina a la radiación y el riesgo de cáncer. Son estudios con menos sesgos, pero con bajo volumen de pacientes. La comisión, ¿qué es lo que hace? Pues de forma global, considerando los casos y controles y sobre todo el registro Oxford, y siendo muy conservadora, acepta que hay una mayor incidencia de cánceres en niños de mujeres expuestas. Este mayor riesgo afectaría a las leucemias, siendo incierto el aumento de riesgo en tumores sólidos, pero la probabilidad sería muy baja, por debajo de los 50 miligrays. Y además el riesgo de padecer cáncer a lo largo de toda la vida tras la exposición intrauterina equivaldría al riesgo de exposición durante los primeros 5 años de vida, que a lo sumo sería 3 veces el de la población en su conjunto. Bien, la mayor fuente de exposición a la radiación para el operador y para el personal de sala es la radiación dispersa del paciente. Por lo tanto, la clave para minimizar el riesgo en la mujer expuesta es evitar o disminuir la radiación del paciente, con lo cual disminuimos la dispersión y disminuimos así la dosis al operador. ¿Y qué estrategias tenemos para reducir la exposición? Bueno, los que ya todos conocemos: minimizar el tiempo de escopia, minimizar el número de imágenes adquiridas. Hay que tener en cuenta que el cine implica 10 veces más de radiación que la visión fluoroscópica. Hay que usar tecnologías que reducen las dosis del paciente, como los modos de fluoro baja o el bajo frame rate. Muy importante el uso de adecuada geometría en la adquisición de imágenes. El detector o el intensificador de la imagen debe estar lo más cerca posible del tórax del paciente. La mesa lo más alta posible, de forma que la espalda del paciente esté lo más alejada posible del tubo de tórax, sobre todo en proyecciones laterales y oblicuas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la radiación se produce en el lugar de entrada del haz, con lo cual, cuando realizamos un procedimiento de ablación o de hemodinámica en el lado derecho del paciente, la proyección oblicua anterior izquierda es la que supone mayor radiación, hasta 6 veces más de radiación que la oblicua anterior derecha, mientras que si realizamos un implante de marcapasos o de dispositivo por el lado izquierdo del paciente, la oblicua anterior derecha supondría la de mayor dosis de radiación. Hay que evitar la magnificación excesiva. La magnificación lo que reduce es el área de exposición del paciente, pero puede aumentar la intensidad del haz, con lo cual el producto dosis área se mantendría igual y también la dosis del operador. Hay que ajustar colimadores, hay que reducir la dosis del paciente, con lo cual se reduce la dosis ocupacional, y luego posicionarse en área de baja dispersión. Cuanto más lejos del tubo, mejor. Hay que tener en cuenta que aquí funciona el inverso del cuadrado de la distancia, con lo cual, a poco que nos separemos del tubo, baja mucho la radiación. Bien, ¿qué medidas de protección tenemos? Hay medidas estructurales que se encuentran en la arquitectura de la sala. Hay también medidas móviles, las que dependen del equipo. Una mampara de 0,5 centímetros puede reducir la radiación dispersa en un 90%. Las faldas protectoras también son importantes en reducir la radiación, aunque a veces son incómodas para determinadas proyecciones. Algunos laboratorios utilizan las cubiertas protectoras de pacientes, que también pueden disminuir la radiación. Se colocan una vez colocado el campo. Los dispositivos personales, el delantal de plomo, las gafas plomadas, el protector de tiroides.
Muy importante la cultura de la protección, usar adecuadamente los dosímetros, conocimiento de la dosis personal y funcionar con los parámetros de optimización, justificación y responsabilidad para la limitación de dosis. Y luego es necesaria una formación adecuada. Todo cardiólogo intervencionista debe tener el segundo nivel de formación en protección radiológica. Bien, sabemos que tenemos los dos dosímetros, uno debajo del plomo, uno fuera del plomo, y las mujeres embarazadas deben llevar un dosímetro abdominal, un dosímetro adicional en abdomen. Este dosímetro puede sobreestimar la dosis que recibe el feto porque no tiene en cuenta la atenuación de la radiación que sufre la radiación por los tejidos maternos y debe ser evaluado mensualmente. En España se publica en el año 2002 un documento de consenso por parte del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear y la Sociedad Española de Física Médica, en la que establece que una vez que la mujer notifica el embarazo, la protección del feto debe ser comparable a la de los miembros del público, de forma que desde que notifica el embarazo hasta el final del mismo, la dosis que recibe el feto no debe sobrepasar 1 milisievert. 1 milisievert, esta dosis no es comparable a la dosis que recibe la mujer en el dosímetro de abdomen y, por lo tanto, para efectos de protección radiológica, 1 milisievert en el feto correspondería a 2 milisievert en el dosímetro de abdomen. Con respecto al delantal plomado, sabemos que los delantales actuales no son enteros de plomo, sino que pues están formados por plomo y otros metales pesados o son no plomados, pero todos deben ir etiquetados con la equivalencia de plomo, que habitualmente oscila entre 0,25 milímetros y 0,50 milímetros, con lo cual se absorben entre el 96 y el 99% de la radiación dispersa. La equivalencia que mejor tasa establece o relación establece entre el peso y la protección es la de 0,35 milímetros. En la embarazada no hay obligación de usar un doble plomo, una doble cobertura de plomo, sino que con las equivalencias habituales entre 0,35 y 0,50 es suficiente. Hay que tener en cuenta además que las faldas plomadas tienen una doble cobertura en la parte frontal. Lo que sí especifican el documento de consenso es que la declaración del embarazo implica una evaluación cuidadosa de las condiciones de trabajo para respetar el límite de dosis, pero no implica el cese de actividad en sala. Y ahora, para concluir, diría que la exposición fetal a la radiación para la mayor parte de mujeres que trabajan en el intervencionismo es extremadamente baja. El riesgo de defectos heredables o adquiridos en el feto expuesto, con las dosis habituales que recibe un cardiólogo intervencionista, son bajas. Es necesario el uso apropiado de sistemas de medición de dosis como el dosímetro de abdomen y de protección tanto personal como de equipo para reducir significativamente la radiación. La decisión informada sobre las opciones ante la exposición a la radiación debe implicar una correcta comprensión del riesgo fetal y la exposición a la radiación no debe ser una barrera para progresar en la carrera profesional ni puede limitar las opciones de la trabajadora embarazada de trabajar en ambientes sometidos a la radiación. Por tanto, a la pregunta que hacíamos en la diapositiva inicial, yo diría que sí, que puede trabajar siempre que la mujer así lo decida, conociendo los riesgos de la exposición, conociendo los límites de dosis y sin excederlos y, desde luego, tomando las medidas adecuadas de protección radiológica. Esta es una foto de mi hija Marta, que tiene 6 años y que fue niña de madre expuesta. Y yo tengo que decir que en mi dosímetro de abdomen durante los 9 meses de embarazo realmente la dosis fue de 0 milisievert, es decir, radiación de fondo no fue indetectable. Y nada, que todo fue bien. Muchas gracias por su atención.